Gloria a Dios. Bienvenidos en esta noche. Vamos a estar orando, intercediendo, dando gracias a Dios por todas sus bendiciones. Nuestros miércoles de oración deberían caracterizarse por la intercesión. Así que de antemano les quiero dar gracias a quienes estén en línea, sean parte de la iglesia o amigos, y a quienes estamos acá por la oración por el hermano Álvaro, por las demás peticiones o personas por las que pusimos peticiones delante del Señor. Oramos incluso el domingo también por José Rafael. Por los nombres no se me quedan mucho a mí. Además de por Álvaro, por el mismo que vino a culto, terminó llegando a culto, por el mismo David, el esposo de Natalia. Oramos también, por la familia de mi esposa en medio de la situación que están pasando, la pérdida del suegro. Vamos a darle gracias a Dios porque hoy sabemos que el Señor nos contesta, pero también vamos a seguir pidiendo por cada una de las necesidades de nuestros hermanos. No sé si hay alguna petición especial. Seguimos orando por protección por la vida de José, por fortalecimiento en la vida de mi esposa y por recuperación completa de Álvaro y de que quienes, como no han estado tan agudamente enfermos como David, sí han estado afectados. Pero no sé si hay alguna otra petición para de una vez ponerla delante del Señor. Por la persona que ha puesto mucho inconveniente en el lugar donde José Rafael, para que Dios obre en su vida. Ok. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias por las personas que se puedan conectar a través de la transmisión en línea. Y gracias por los que estamos acá presentes, mi esposa, Marjorie, Daniela, Lisneida, Daisy, los niños, mi hijo, y quienes más lleguen aparte de mí, Señor, que estemos hoy orando y buscando tu rostro, pidiendo que tú seas tratando nuestro corazón, contestando nuestras inquietudes, respondiendo nuestras súplicas, Señor, que hoy levantamos delante de tu presencia. Ponemos delante de ti primeramente la acción de gracias, Señor, la gratitud de nuestros corazones porque hemos visto tu mano en medio de las peticiones que te hemos hecho. A veces no vemos la mano tuya respondiéndonos, no la vemos respondiéndonos como quisiéramos, pero siempre respondiendo conforme a tu voluntad. Y gracias porque has fortalecido la vida de mi esposa, de mi suegra, de su mamá, de la familia en medio de la dificultad y del dolor, de saber que está contigo mi suegro, y eso es una alegría profunda, pero al mismo tiempo una tristeza fuerte en medio de la partida de él. Gracias por contestarnos protegiendo a José Rafael. Hoy además te pedimos, Señor, también tú intervengas en la vida de esta persona que ha estado poniendo tropiezos a él y a su trabajo, a su labor, a su familia, y que tú obres, oh Santo Señor, porque nos has mandado a orar por todos. Orad por vuestros enemigos, has dicho. Y oramos, Señor, incluso por aquellos que nos hacen más daño, mi Rey. Los bendecimos en tu nombre. Y te pedimos que tú traigas tu justicia, conteniendo su maldad para que no seamos afectados y ellos mismos sean más afectados. Pero también, oh Santo Señor, tu justicia sea obrada en Cristo cuando ellos se arrepientan y se conviertan, confiando en que Cristo les perdona y sean transformados y sacados de su maldad. Así como un día lo hiciste con nosotros, Señor, que aunque no somos perfectos, hemos sido sacados del pecado para caminar en una cada vez más vida de santificación. Así te pedimos por ella, te pedimos y te damos gracias, Señor, por la obra en la salud de Álvaro, porque el día de hoy ya le habían visto con el médico. Y te damos gracias, Señor, por tratar su corazón, alentar la vida de su esposa y guardarlo en este proceso. Y te pedimos, Señor, continúe restableciendo su salud, igual que la salud de David, que es una petición constante delante de ti, porque es algo que le afecta a él desde hace mucho tiempo para poder laborar, y cada día ha visto más inconvenientes, pero confiamos, Santo Señor, que tú le darás la salida, Señor, le darás la capacidad, la sanidad
Y en medio de tu respuesta, o mientras tú respondes en esto, demostrarás cómo desenvolverse y hacer todo lo que tú le has llamado a hacer para tu gloria. Gracias por respondernos, Señor, cada petición. Lisneida, Daisy, mi esposa, Marjorie, Eliezer David, las personas en línea, los que vienen en camino, aún los niños presentes, Señor. Tenemos tanto que pedirte, pero también tanto que agradecerte. Y hoy queremos darte gracias porque definitivamente sin ti, sin tu misericordia, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué pasaría o qué hubiese pasado en nuestra vida si tú no estuvieras y si tú no nos hubieras salido al paso en nuestra vida, de jóvenes, de adultos, de ancianos algunos? Pero si tú no nos hubieras salido al encuentro como lo hiciste con Pablo, seguiríamos caminando desviados, perdidos, confundidos, sin dirección, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Por eso hoy cantamos a ti, Señor. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Aleluya. ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? En mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sublime gracia,
perdido y Él me halló. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su
amor. Buenas noches de nuevo, qué bueno que estamos adorando al Señor y que estamos juntos para compartir en este tiempo. Bueno, si tienen algo de calor y quieren prender el ventilador, bien pueden hacerlo. Eliezer, allí donde está Leina. Y los de acá si tienen, ¿no? También. Vamos hoy a meditar en un tema que conjuga varios elementos. Y para ponerle un ejemplo, déjeme recordar el titular de alguna vez uno de los periódicos amarillistas de mi región, cuando falleció una persona que era delincuente y la mataron por ajusticiarla en medio de un acto delictivo que estaba haciendo. El titular fue: murió en su ley. Amarillista como ningún otro, ¿no? Murió en su ley. Lo que quieren decir con ese titular: se lo merecía. Estaba delinquiendo, merecía que lo mataran. Para morirse, aunque sea por una herida de bala o de cuchillo, tiene que haberse enfermado, aunque sea por un tiempo, hasta que murió. Entonces involucremos no solamente la muerte, sino la enfermedad, y veamos hoy si realmente toda aquella persona, vamos a meditarlo muy rápidamente, toda persona que enferma o toda persona que muere, realmente es por su pecado o por el pecado. ¿Qué piensa y qué nos enseña el Señor Jesucristo directamente sobre esto? Recordemos ya no a alguien como el del titular de este periódico, sino como Job, que Job no solo perdió todo en el capítulo 1, sino que en el capítulo 2 del libro de Job enfermó. Y creemos que con la peor de las enfermedades antiguas, tal vez la lepra, que no existía sino hasta hace un tiempo atrás nuestro, una cura. En ese tiempo no existía, y entonces cuando se le acercaban, sus amigos concluían: eso es que usted pecó en algo hizo que lo ha hecho enfermar. Y vamos a ver por lo menos 3 textos. Vamos a iniciar en el Evangelio de Juan con 2 capítulos y luego vamos a pasar al Evangelio de Lucas. Evangelio de Juan, capítulo 5. Juan capítulo 5, permítame leer junto con usted el versículo 14, Juan 5:14, porque el 14 es el que puntualmente se nos da una clave sobre el tema que estamos tratando hoy. Primero vamos a hablar en Juan sobre la enfermedad y luego en Lucas sobre la muerte. Juan capítulo 5, verso 14 dice: después le halló Jesús en el templo. Juan 5:14, después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Alguien diría: eso parece el regaño de los papás con los niños. Ve, se cayó, se pegó, no desobedezca más para que no le pase algo más tremendo. Y alguien diría con este texto: pues definitivamente enfermamos porque pecamos, porque aquí está diciendo Cristo, y es cierto, que si pecaba más le vendría algo peor. ¿Qué le había venido a este hombre? Bueno, usted lo puede leer en su casa, todo el capítulo 5, desde el inicio nos enseña que este era un hombre paralítico. Un paralítico que no era paralítico de nacimiento, sino que tenía más de 3 décadas, 38 años según el versículo 5, Juan 5:5, 38 años que estaba enfermo. Y Cristo lo vio y supo que llevaba mucho tiempo así, de acuerdo al versículo 6, y le preguntó: ¿quieres ser sano? Señor, versículo 7, le respondió el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo.
Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Un hombre que la única alternativa que encontraba no era con tratamientos médicos, no existía la medicina para sanarle de su parálisis. La única alternativa que tenía era confiar en algo que la Biblia no autoriza o respalda. La Biblia solo nos está narrando que la gente pensaba que cuando el estanque se movía, el estanque de Betesda, era porque un ángel lo tocaba y entonces el primero que se metiera iba a recibir el milagro de ser sanado. Y él entonces nunca, siendo un paralítico, sin tener quien lo metiera, podía entrar de primero. O sea que de todas, ni por tratamientos, ni por supersticiones o algunas experiencias místicas que fueran o no fueran reales, de todas formas era la convicción de esa época, podía él ser sanado porque no alcanzaba ni a lo uno ni a lo otro. No había cómo. Jesús lo sana y lo que leímos en el versículo 14 es cuando se lo vuelve a encontrar porque él no sabía quién lo había sanado y Jesús le dice, no peques más para que no te venga algo peor. Esto nos lleva a concluir que nuestro pecado nos puede llevar a enfermar. Y podemos concluir específicamente que en el pecado, sin que sea la implicación directa de este texto, pero lo podemos implicar para nosotros, el pecado de no cuidar nuestra salud, por ejemplo, de no cuidar lo que es el templo del Espíritu Santo, nuestra vida física en esta tierra, no teniendo cuidado de lo que debemos tener cuidado en nuestra vida, pues nos puede llevar a enfermar. Pero también podemos ver, y usted no solamente en este caso un inconverso sobre el que Cristo hace un milagro, sino puede ver, por ejemplo, en 1 Corintios 11, cuando el Señor habla de la cena y habla de los creyentes y le está diciendo que vengan a cenar, a través del apóstol Pablo, les dice, si no se examinan ustedes mismos, juicio comen y beben para sí. Si ustedes no caen en cuenta que tienen que andar en santidad, porque a eso los llamó el Señor y por eso pagó Cristo en la cruz del Calvario para liberarlos de la esclavitud al pecado, y deliberadamente, eso se lo agrego yo explicándolo con otros textos, voluntariamente, deliberadamente, continúan en una vida pecaminosa en cualquier área, entonces van a ser disciplinados, van a ser corregidos. ¿Cómo lo dice Pablo ahí? Dice, por eso muchos están enfermos y otros duermen. Implica la enfermedad, implica la muerte para el creyente como una disciplina por andar en pecado. ¿Eso significa que todos los que se enferman porque pecaron? No. ¿Eso significa que todos los que se enferman es por pecados que cometieron con su cuidado en la salud? No. Ni siquiera por pecados que no sean de su cuidado físico, tampoco. Pero en este caso este hombre sí. Y por eso Cristo le dice, no te pongas a vivir conforme vivías, entiende que has sido sanado, arrepiéntete, es lo que le está queriendo decir de tus pecados, confía en mí y vive para mí, porque entonces te vendrá algo peor. Sí, Cristo lo dice, pero no todas las veces es así. Vamos a ir a otro texto, en Juan capítulo 9. Antes de llegar al 9 tenemos que decir que en el 8, a una mujer, Cristo le dice, a la que iban a matar apedreada por el acto mismo del adulterio, Cristo le dice, vete y no peques más, después que la perdona, ¿no? Es otra reconvención, como parecida a la del paralítico. Pero en Juan capítulo 9, en el versículo 3, ya no es un paralítico con 38 años de enfermedad, sino que es un ciego de nacimiento. Y en el versículo 3 concretamente, respondió Jesús, no es que pecó el ciego de nacimiento, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. No es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¡Wow! El otro fue porque pecó, porque podría seguir pecando y podría irle peor. Pero aquí Cristo dice claramente cuando sus discípulos le preguntan en los versículos anteriores, ¿quién pecó, o sus padres? Y es algo que alguien diría que sea muy capcioso, tal vez como usted o como yo, diría, pero ¿por qué preguntan si pecó él si es ciego de nacimiento? Y ahí lo dice el texto. O sea, ¿qué pecado podía tener antes de nacer? Sí, es una refutación que le podríamos hacer. Pero sin ser tan quisquillosos, tal vez lo que ellos estaban queriendo decir, muy probablemente es, por el pecado que cometería, Dios lo hizo nacer así, ciego,
como una disciplina previa por lo que iba a hacer de malo. O tan pronto empezó a tener conciencia después de nacer, Dios le dio, y vio que estaba tendiendo a pecar, le dio esa ceguera. El caso es que ellos, sin hilar muy delgado, con eso de que si no había nacido para que pudiera darle el castigo por el pecado que no había cometido, lo que ellos están queriendo decir es, todo mundo se enferma por el pecado de ellos o de los papás. Eso es lo que ellos tienen en la mente. Esa es su convicción. Y tenemos que entender, como ya lo vimos del mismo Cristo, que no es una convicción totalmente desfasada de la Biblia, pero no es completa. Sí es bíblica, pero no es completa. Sí enfermamos por nuestros pecados, sí podemos enfermar por el pecado de otros. Por ejemplo, si alguien comete el pecado de asesinarme, pues yo me muero. Si alguien comete el pecado de darme un veneno, pues por lo menos me enfermo, si no es que me muero después. Podemos enfermar por el pecado de otros. Cuando habla de sus padres, está hablando de las maldiciones generacionales, que algunos las tratan con liberación y todo lo demás en algunas iglesias, pero que sencillamente pueden ser las transmisiones del pecado a través de las generaciones. Y muchos citan el Antiguo Testamento en Deuteronomio cuando se habla del pecado hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen, que Dios visita el pecado o la maldad de los pecadores hasta la tercera y cuarta generación. Y dicen entonces eso es que un demonio se pasa. No, ahí no dice que se pasen demonios de pecado, lo que dice es que se pasa el pecado. Y el pecado no solamente se pasa porque seamos hijos de pecadores, como somos todos descendientes de Adán y Eva, sino porque vemos modelos de pecado. Permítame explicarlo. Yo puedo haber sido un hombre muy correcto en mi sexualidad, por ejemplo, si yo nací en la época del rey Salomón, pero si yo fui hijo de Salomón y vi que Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas, por muy cuidadoso que yo sea con mi vida conyugal, por lo menos unas cuantas esposas voy a tener. Porque el modelo que vi de mis padres fue un modelo excesivamente, en el caso concreto de Salomón, tendiente hacia una excesiva expresión de su sexualidad y de su vida conyugal, que obviamente Dios lo había reprendido anticipadamente, diciéndoles que no tuvieran esposas como todos los reyes, por lo menos no muchas, para precisamente no sucediera lo que pasó con Salomón, que además de dejar el pacto individual con una sola mujer, se metió con mujeres paganas, hijas de reyes seguramente, que eran idólatras y que los llevaron también a la idolatría. Pero si yo soy muy correcto en esa generación y soy hijo de Salomón, lo que yo veo me lleva a no ser tan estricto conmigo mismo porque tengo un modelo. Tengo un modelo. Es por eso que yo he escuchado muchas personas que han dicho, yo nunca seré como mi papá. Yo nunca seré como mi mamá. Lo que hizo mi papá con mi mamá, no lo repetiré nunca con mi esposa. Lo que hizo mi mamá con mi papá, nunca lo repetiré yo. Y pasa el tiempo y muchos de los que han dicho así, los he visto repetir las mismas conductas pecaminosas en su vida conyugal o en cualquier otra área. Porque hay que recordar que los padres enseñamos más con lo que hacemos que con lo que decimos. Y que los modelos pecaminosos se transmiten a través de costumbres pecaminosas. Las malas conversaciones pervierten las buenas costumbres, escribió Pablo en el Nuevo Testamento. O sea, el estar inmerso en malas enseñanzas, no directas, sino escuchando conversaciones incorrectas, escuchando conceptos distorsionados de personas que no conocen al Señor, nos va a tender hacia esa conducta pecaminosa. Hoy en día no solamente de nuestros padres, la televisión, el internet, hacen más que nuestros papás y se convierten en nuestros tutores. Pero, volviendo al punto, en este caso particular, en este texto, el ciego de nacimiento, ni en los papás, ni en él mismo se le estaba castigando ningún pecado, ¿cierto? ¿Qué dice Cristo? Versículo 3, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Había un propósito en la enfermedad y eso es algo misterioso que vamos a tener que entender nosotros para nuestra vida y la de los demás. Hay un propósito por encima de la maldad de los seres humanos y de su pecado, que hace ese propósito que viene de Dios, que incluso las enfermedades sirvan para los planes divinos, aunque no sean puestas por Dios,
aunque no sean porque Dios deseara que anduviéramos enfermos, pero Él planifica cómo enfermamos, cuándo enfermamos y por qué enfermamos para poder glorificarse de alguna manera en nuestras vidas. Y en el caso puntual de este hombre, era para que Cristo lo sanara, porque el versículo 4 nos lo dice. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, versículo 6, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Allá fue la piscina de Betesda, aquí el estanque de Siloé. En el 5 fue el Betesda, aquí Siloé en el 9, que traducido es enviado, algo muy simbólico. Fue entonces y se lavó, él lo hizo y regresó viendo. Regresó viendo. ¿Para qué estaba enfermo él? De acuerdo al versículo 3, para que Cristo lo sanara. ¿Él lo sabía? ¿Alguno lo sabía? Él se lo imaginaba. ¿Una enfermedad desde nacimiento? Simplemente para que Dios se glorificara en él y Cristo mostrara su poder y mostrara que Él es el Salvador. Pero una vez más, siempre que Cristo hace un milagro, no lo hace por entretenimiento, hay un objetivo. ¿Qué quería enseñar Cristo cuando sanó a este ciego de nacimiento? Lo leemos en el versículo 5. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y la luz se percibe a través de los ojos. Él lo quería sanar para que todos vieran que Cristo es el que abre el entendimiento o la visión espiritual, que Él es el que nos muestra a Dios, el reino celestial, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando abre los ojos a los ciegos, los sana, Cristo lo que estaba diciendo es, yo soy el que les dejo ver quiénes son ustedes y quién es Dios. Cuando levanta un muerto, les dice, yo soy el que les doy vida eterna. Cuando sana a un paralítico, lo levanta, yo soy el que lo levanto de su invalidez espiritual a causa de su vida de pecado. O sea, el Señor no está haciendo los milagros por hacerlos, es con la enseñanza profunda de la salvación de nuestros pecados. Aunque este no fue por un pecado de él ni de sus padres, que estaba enfermo, permítame decirle algo que no es herético, porque no lo saco del contexto directo de este texto, sino del contexto general de la Biblia, es correcto. Él sí estaba enfermo por el pecado de la humanidad. Porque si Adán y Eva no hubieran pecado, no hubieran muerto. Y para morirse hay que enfermarse. No moriríamos y entonces no nos enfermaríamos nosotros, todos los seres humanos. Entonces, definitivamente, aunque no fue por su pecado ni el de sus padres, todos los que enfermamos, enfermamos por el pecado de la humanidad en general, desde que se desobedecieron en el jardín del Edén. Y todos un día vamos a enfermar. ¿Y por qué estoy haciendo esta enseñanza? Porque voy a ser muy directo. Hoy en día veo que cada día más se genera un estigma con la enfermedad de moda. Hoy en día, ¿cuál es? Se menciona, algunos hasta temen mencionarla por el internet porque de pronto le bloquean el video. Si hablan bien o si hablan mal, de pronto lo censuran. Es una virosis, es un virus. En la época del Antiguo Testamento la lepra era terrible y tal vez era una combinación de diferentes infecciones y no solamente la del bacilo de Hansen, que es la que conocemos como lepra clínicamente hablando. En las diferentes épocas han habido enfermedades muy tremendas. Cuando yo estaba preparando este tema recordé que en 1988, si no estoy mal, alguien escribió un libro que se llamaba, y nunca lo he leído porque nunca lo he encontrado digital, no sé si es realmente redactado por un pastor con sentido eclesiástico o es otro que encontré redactado con un sentido ecuménico para enseñar en iglesias de diferentes religiones, pero el título es el siguiente, o era, Cuando el SIDA llega a la iglesia. Y alguien dirá, uy, Señor reprenda al diablo, ¿cómo que cuando el SIDA llega a la iglesia? Bueno, entonces cuando la gripa le llega al cristiano, la gripa también es una enfermedad, ¿no? Y aquí que levante la mano el que no haya tenido gripa algún día. Pero alguien dirá, pero pastor, es que el SIDA es algo terrible. Y esa sí es la que se ha catalogado la pandemia de los últimos tiempos, porque está en todo el mundo y sigue matando gente. Y aunque ya hayan tratamientos que le permitan a las personas vivir durante mucho tiempo con el virus, sin que el estado del síndrome infeccioso
con disminución de la inmunidad los lleve a la muerte, les alargue la vida por mucho tiempo, de todas formas sigue matando gente. Y se sigue infectando muchos. ¿Y por qué? Según entiendo yo, en ese tiempo se escribió eso porque se pensaba que solamente era por allá para los promiscuos. Si todos en la iglesia nos portamos bien y no somos promiscuos, entonces o no tenemos relaciones sexuales como loquitos o indiscriminadamente, pecaminosamente, entonces no nos vamos a contagiar. Y si no somos drogadictos colocándonos inyecciones o pasándonos agujas de otras personas, no nos vamos a infectar. Pero resulta que hubo personas que se infectaron por transfusiones sanguíneas, por ejemplo. Resulta que eran personas creyentes que estaban casados con maridos inconversos en el caso de las mujeres, o con mujeres inconversas en el caso de los hombres, o que de pronto en un día no premeditadamente sucumbieron ante la tentación y sí cayeron, pero no eran libidinosos ni eran promiscuos, no estaban continuamente con parejas todos los días, sino que fue una vez y nada más. Y yo recuerdo el caso que leí alguna vez de un hijo de un pastor. Precisamente me acuerdo tanto que le colocaron, eso lo colocaron mucho tiempo y siempre utilizaban el SIDA como lo más terrible para poder ejemplificar la consecuencia del pecado. Que él estuvo una sola vez con una persona y siempre se había guardado, y esa vez que estuvo, cuando se levantó, le habían escrito en el espejo de la habitación donde se quedó con esa muchacha, él borracho y ni cuenta se dio de cómo, pero estuvo con ella, le habían escrito bienvenido al mundo del SIDA. Alguien que estaba infectando deliberadamente a los demás. O sea, no se necesitaba mucho. No necesitaba ser un pecador deliberado. Y aquí les doy una verdad de la Biblia. Los creyentes no son pecadores continuos deliberados. No podemos vivir pecando. No nos lo permite la presencia de Dios. Pero sí caemos eventualmente en pecado. ¿Cierto que sí? Pecamos. La Biblia que dice que el que diga que no peca es mentiroso. Entonces podría ser que la enfermedad nos llegara por un pecado. Pero también podría ser que nos llegara simplemente porque sí, y la infección de modo hoy en día a cualquiera le puede llegar, y lo que más he hecho yo hablar con personas que tienen miedo de ser infectadas, han sido infectadas, ha fallecido un familiar de ellos infectados, están infectadas o ya después de estar infectadas pasaron el proceso y no les pasó nada grave, todavía tienen miedo de que infecten a otros, genuino, y todo lo demás. Les digo, si no fue por un descuido deliberado, tener una enfermedad no es pecado. Aunque venga como consecuencia del pecado de Adán y Eva, que todos enfermemos y que esta vida nuestra no sea una vida eterna, sino que tengamos que morir porque este cuerpo corruptible no puede heredar el cielo, la incorrupción, enfermarse no es pecado. Pablo se enfermó de los ojos y por eso en Gálatas escribe que él tenía que escribir con letras grandes. Timoteo se enfermó del estómago y por eso le tuvo que escribir Pablo a Timoteo que tomara más bien un poco de vino con el agua, para que seguramente lo que no sabían ellos en ese tiempo le disminuyera la posibilidad de infecciones estomacales que tal vez le daban la gastritis. Un hombre que enviaron a Pablo en una de sus cartas, él dice, para llevarle de parte de una de las iglesias una ofrenda, se enfermó hasta que se iba muriendo. Y no estaba haciendo nada malo, le estaba trayendo una ofrenda al misionero que estaba por allá en otro lugar. Entonces, Pablo oró por él y se restauró, y dice, gracias al Señor que me contestó, porque me hubiera sido más carga a mí que se hubiera muerto el que me traía la ofrenda. Entonces los creyentes también se enferman. Sí, es parte de lo que estamos expuestos. Y cuando leemos la historia de los cristianos que más útiles han sido la causa del Señor, vemos que más tocados han estado por la enfermedad y la muerte, si no sobre sí mismos, por lo menos a su alrededor. Porque entre más vemos la consecuencia del pecado en general, porque Adán y Eva pecaron, o en particular porque son personas que se descuidan y en su pecado reciben las consecuencias, sea por el pecado de ellos o de las generaciones antiguas o de la humanidad, de todas formas, al ver tanto esa consecuencia, pues más sensibles deberíamos volvernos como creyentes para predicar el Evangelio de Cristo. Porque lo terrible, como lo dije el domingo, aunque no lo aclaré, como hoy sí lo estoy profundizando más con este tema, no es morir con COVID, es morir sin Cristo. Y en ninguna iglesia se nos puede asegurar que no nos vamos a enfermar así tengamos todos los protocolos. Es más, así estemos por cultos en línea, no se nos puede asegurar. Eso no quiere decir que entonces nos vamos a liberar y no vamos a cuidarnos y todo lo demás. Estamos haciendo todo lo que nos están pidiendo, pero no hay seguridad, ni guardando los parámetros de bioseguridad, ni no guardándolos se nos puede asegurar que a las personas que asisten a una congregación que no se van a enfermar.
Es más, algunos de ustedes, yo también tal vez, y algunos ya hasta nos enfermamos de la virosis y nos pasó y ni nos dimos cuenta. Gloria a Dios por eso, si así fue. Y algunos de nuestros hermanos se han enfermado y se han agravado. Y algunos hermanos o familiares de hermanos han muerto. ¿Eso los hizo menos creyentes? ¿Eso los hizo más dignos del infierno? ¿O menos dignos del cielo? No, porque su salvación no dependía de si se enfermaban o no, dependía de si Cristo vivió, murió y resucitó por ellos. Y eso nos conecta con la muerte. Vamos al tema de la muerte, a Lucas, capítulo 13. Lucas capítulo 13. 13. Por allí pasaremos los domingos que estamos estudiando Lucas. Hermanos, una vez más, no sé cuántos misioneros han muerto, cuántos familiares de misioneros han muerto por la malaria, por enfermedades tropicales que son plagas en esta tierra, haciendo la labor de llevar el evangelio. La muerte no es signo necesariamente de que sea uno mejor o peor persona o esté más cerca o más lejos del evangelio de Cristo. Este caso es particular, Mateo capítulo 13, sobre algo que sucedió en la época, versículo 1. En este mismo tiempo, cuando vivía Jesús, estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Espera un momentico, ¿eso qué quiere decir? Algunos dicen que estos galileos pudieron ser los que lideró un hombre que más de 10 años antes se había levantado siendo Galileo, y eso después lo dice Nicodemo para liderar una rebelión en contra del pueblo romano, contra el imperio romano. Y tal vez estos siguieron la rebelión y eso se puede documentar históricamente hablando, y cuando dice que Pilato había mezclado su sangre con los sacrificios de ellos, pudiera ser que Pilato deliberadamente los mató, sacó la sangre y la mezcló con el sacrificio que llevaban de los animales en el altar o en el templo, pudiera ser. Pero lo más seguro, dicen algunos, es que Pilato no llegó hasta eso, sino que tal vez los mató cuando estaban llegando al templo a ofrecer sacrificios. Y eso para un judío era abominable. O sea, que lo maten a uno es terrible, pero que lo maten a uno cuando está orando a Dios, ofreciéndole sacrificios, que se metan hasta el templo o en la circunferencia del templo, cuando estamos en lo más sagrado, y nos maten, todavía hoy en día, aunque en Colombia se ha visto masacres en iglesias o en locales de culto, de cualquier denominación religiosa, todavía hoy en día mucha gente cuando viene en una matanza, viene en un grupo subversivo, vienen unos delincuentes a matar gente, tratan de ocultarse en los lugares de culto, porque dicen, aquí no se van a meter, van a respetar. O sea, este hombre Herodes era de lo peorcito, lo peor, era muy cruel y la historia lo corrobora. Entonces eso fue muy duro. ¿Qué concluyeron ellos tal vez? Ya hemos dicho que en la mentalidad de ellos, por lo general pensaban que la gente se enfermaba por sus pecados. Entonces si a estos los mataron, no solamente se enfermaron, ¿qué creen ustedes que pensarían ellos? No, pues estos tienen que ser tremendos pecadores que murieron tan terrible y cerca al lugar de culto, al templo. Terrible. El versículo 2 dice Cristo respondiendo Jesús, dice la Biblia que respondiendo Jesús les dijo, Cristo respondía con preguntas. ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, porque les pasó esto, eran más pecadores que todos los galileos? Este es un titular. Si yo les dije que al principio el titular amarillista era murió en su ley, diría murieron por rebeldes, por rebelársele contra el imperio. Seguramente eran tremendos pecadores. Eso deberían ser los titulares del periódico si existieran periódicos en esa época. Y Cristo le dice, ¿ustedes piensan que ellos, porque les pasaron estas cosas, eran más pecadores que todos los demás del lugar donde ellos vivían? ¿Ustedes evalúan qué tan
¿Qué tan posible es que una persona vaya a la gloria de Dios? ¿O qué tan bien estaba con Dios por el hecho de cómo muere? Hermanos, hay que reevaluarnos. Yo un día encontré un hermano y que lo quise mucho, ya falleció. Lo estimé en el Señor mucho, fue muy valioso para nosotros en muchas formas. Y sé que nosotros fuimos de estima para él en mi ciudad, meditando después que le habían diagnosticado un cáncer, y no murió de ese cáncer, murió de otra cosa después. Meditando porque su situación personal le había llevado a pensar en la situación de un predicador bautista estadounidense que él decía que había escuchado alguna vez que predicaba diciendo que los hijos de Dios no pueden morir sufriendo. Dijo la ilustración, como un gusano en un sartén hirviendo. Uy, así no. Dios no va a permitir que sus hijos mueran sufriendo de esa forma tan terrible. Y me decía él, según me dijo en esa época, yo no lo he corroborado, que él creía que él había muerto, ese predicador que había dicho eso, que era tremendo hombre de Dios, para mí también, usado por el Señor, que había muerto de un cáncer de estómago, y un cáncer de estómago es tremendamente lesivo y torturante. Solo he visto una persona morir de cáncer de estómago cercano, un amigo cercano de mi papá. Tuve la oportunidad de orar algunas veces por él y leerle la Biblia, y la verdad sufría mucho, se adelgazan mucho, sufren queriendo comer y no pudiendo hacerlo, pero tienen mucho dolor, porque el cáncer por lo general causa mucho dolor, y en este caso en el estómago es muy doloroso. Entonces él cuestionaba, ¿cómo así? Entonces al fin, ¿era un hombre de Dios o no era un hombre de Dios? ¿Cómo así? Entonces entre más esté uno sirviéndole al Señor, ¿no es que tiene que Dios darle una mejor muerte? La pregunta aquí es al contrario. Cristo le dice a ellos, ¿cómo así? Entonces entre peor sea la muerte, entonces es que era peor la persona. Les está preguntando, y lógicamente nos está cuestionando a nosotros también hoy. Mire lo que sigue diciendo Cristo en el versículo 3, os digo no. Esa es su respuesta clarita, no, no. Antes les dice a los que le estaban viendo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Todos van a morir de la misma forma? ¿Eso es lo que quería decir Cristo? ¿Que todos iban a morir cuando estuvieran ofreciendo culto por Herodes? ¿Que Herodes los matara? No. Lo que está queriendo decir aquí Cristo es que todos van a perecer igualmente, según el contexto general de la Biblia, en el castigo del infierno, ¿cierto? Porque a nosotros nos parece terrible es la forma como muere la persona. Pero déjeme decirle algo que acabo de recordar de una frase, ya sé que es de Jonathan Edwards, si no estoy mal, lo acabo de leer de nuevo en una red social, siempre la recuerdo. Todo el mal que vivamos en esta tierra será todo el infierno que vivamos los creyentes, porque después de esta vida, aunque muramos terriblemente, solo disfrutaremos de la gloria en Cristo. Y todo lo bueno que puedan disfrutar los inconversos, los que no se entreguen a Cristo, será todo el cielo que disfruten, porque después de esta vida perecerán igualmente. Lo que el Nuevo Testamento en el Apocalipsis le llama la segunda muerte, donde el gusano no muere, dice el Señor Jesús, y el fuego nunca se apaga. Dicen sectas como los Testigos de Jehová que entonces no digamos que era el infierno, porque Cristo se está refiriendo aquí al basurero de Jerusalén. Sí, porque el basurero de Jerusalén se ubicaba en el valle del hijo de Hinnom, donde se ofreció antiguamente también cultos idolátricos al dios Moloc con el fuego, y se aprovechó históricamente hablando para ponerlo como basurero y quemar la basura del pueblo, donde antes se hacían sacrificios años antes. Pero eso sirvió de ilustración para mostrar el tormento eterno. Ok, para quienes estaban viéndonos en línea, esta es una segunda parte porque se nos cayó la transmisión, problemas técnicos que llaman. Entonces íbamos hablando del gusano que nunca muere y el fuego que nunca se apaga. Entonces de una forma misteriosa Cristo está diciendo que si aquí sufre uno como consecuencia del pecado, allá será incrementada la consecuencia del pecado, y el sufrimiento que es el fuego será el juicio de Dios sobre nuestras vidas, bueno, sobre las vidas de quienes no conozcan a Cristo. Y es bueno que nosotros recordemos eso, porque a veces nosotros tenemos un sentido de justicia muy liviano. Pensamos, listo, falleció y menos mal que se murió esa persona porque era terrible, como esta gente tal vez que eran tremendamente rebeldes y todo lo demás, ellos pensarían eso, menos mal que los mató Herodes, aunque queríamos que nos liberaran, pero nos traía conflictos porque aquí nos iba a llegar Herodes también y a matarnos a nosotros, a amenazarnos. Pero resulta que ellos, si mueren sin Cristo, igual que nosotros, si muriésemos sin Cristo, igualmente tendremos condenación eterna y sufriremos igual.
Entonces, no solamente basta con que la gente simplemente reciba una muerte durísima si es que ha pecado muchísimo. Lo que necesitan ellos es arrepentirse y creer en Cristo. Y el 4 da otro ejemplo Cristo. Cristo le dice: ¿a ustedes me traen esa noticia? Déjenme, les doy otra, o les recuerdo algo que pasó. Dice Cristo, versículo 4, Lucas 13:4, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Salgámonos de Galilea, del norte, vengámonos al sur, aquí a Jerusalén, sobre los que le cayó la torre, no algo obrado deliberadamente por un ser o un agente inteligente, sino algo obrado fortuitamente, una caída de una torre, un derrumbe en la carretera, hoy en día podríamos decir, un rayo que cae en medio del campo, ¿cierto? Algo que sucede sin que alguien lo premedite, un accidente, iba caminando y se cayó, no vio algo, se descuidó y se salió del lugar o del camino y murió por algo fortuito. Entonces ustedes me van a decir que cuando sucede así, ¿esos hombres son más pecadores cuando les pasa algo trágico de esa forma? Mire, esa es la tendencia hoy en día todavía. Uy, si se le cayó una torre encima, no, malo tenía que ser, dicen algunos, porque eso no le pasa a nadie, sino solamente a esa persona. Preciso iba pasando por ahí cuando se cayó eso encima. No. Mire, echamos de ver como somos prejuiciosos y decimos era más pecador que todos los demás. Yo me asombro, yo llevo 20 años de mi vida, los duré trabajando hasta el año pasado en la industria farmacéutica, viajando, y yo siempre me asustaba de ver tantos derrumbes y saber que con tantos cientos, yo creo que miles de derrumbes alcancé a ver durante todo este tiempo, y sí que hay, y los que conocen la carretera Cúcuta-Bucaramanga saben que sí, y siempre decía, ¿y caerse eso cuando nadie está pasando? Y cuando se cae que alguien está pasando y le sucede a una persona, es una de muchísimas veces que a nadie le pasaba, una terminó pasando en una persona, y llegar y decir uno de conchudo, como decimos en mi tierra, decir, era porque algo de malo tenía, en vez de ver lo bueno de Dios que guardó tanta gente durante tanto tiempo a pesar de su pecaminosidad, en medio de tantos derrumbes y tantas catástrofes, sino que no sufrieran por ello. Cristo nos enseña con una parábola, nos contesta no, antes igual, si no os arrepentís todos pereceréis igualmente. Verso 6 al 9. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló, y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo halló, córtala. ¿Para qué inutiliza la tierra? O sea, no sirve. Una planta o una viña o un cultivo que no está produciendo, una planta dentro de un cultivo, hay que quitarlo. Él entonces respondiendo le dijo: Señor, el encargado, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. ¿Sabe qué está diciendo Cristo? En vez de estar mirando quién se está muriendo, como acabo de dar el ejemplo con el derrumbe en las carreteras, para pensar qué terrible tendría que ser, piensen en que Dios está extendiendo el tiempo, así como le extendió el tiempo el dueño de la viña por intercesión de este encargado a esa plantita que no había producido fruto. Y los frutos en la Biblia son arrepentimiento y fe en Cristo, principalmente. No se ha convertido. Pedro lo dice así: no es que Dios tarde sus promesas como algunos las tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, para que vengan al arrepentimiento. Y la gente dice: Cristo no ha venido y desde hace 2000 años lo estamos esperando. Y se burlan y viven como se les da la gana, acumulan más juicio para el día en que se encuentren con el Señor en la eternidad. En vez de decir: voy a arrepentirme porque qué misericordioso es el Señor que no ha regresado todavía. Acumulando gente que se arrepienta para poder salvar más de medio de una humanidad pecaminosa. De medio de una humanidad que se enferma y que mira al enfermo cuando es de determinada clase. Yo tuve una persona amiga que hoy en día que tenemos tratamientos para la lepra y que hoy en día el tratamiento es más rápido y que tan pronto empieza a tomarlo al poco tiempo
creo que a la mitad del tiempo, igual que con la tuberculosis deja de ser contagioso, aún así una persona que trabajó en el gremio de salud, aún así no le decía a nadie que había tenido lepra, porque todavía la marca de la lepra de la antigüedad la carga la gente hoy en día. Y hermanos, que no nos pase así con el COVID, que no nos pase así con lo que venga. No tener COVID no significa ser más santo. Tenerlo no significa ser más pecador. Morir por COVID no significa irse al infierno. Morir sin COVID no significa irse al cielo. Y yo no sé si ya me corten el video por mencionar tanto esa palabra. Definitivamente tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, cuidarnos y guardarnos. Pero la salvación está en Cristo. ¿Cómo Cristo veía la enfermedad? Como consecuencia del pecado de Adán y Eva, que le puede llegar a cualquiera aunque no cometa pecados personales o sus padres. Como consecuencia de sus propios pecados, sí. Pero como una oportunidad, como lo vimos con el ciego, para mostrar la gloria de Dios. Y si no es sanándolo, algo mucho mejor, dándole arrepentimiento y fe en Cristo. Bendito aquel que en su lecho de muerte, como el ladrón en la cruz, al lado de Cristo, se arrepintió. Y alguien diría, y si se arrepintió, ¿por qué no lo hizo que se bajara y lo salvó de que se muriera? No, no es que lo más importante no era eso. El ladrón en la cruz entendió y ni siquiera le dijo, sálvame de esta cruz. Le dijo, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Usted puede vivir hasta el último día de sus vidas lleno de salud e ir directo para el infierno si no se arrepiente de sus pecados y cree en Cristo. O puede vivir enfermo y con muchas dificultades e ir directo al cielo si confía en Cristo con todo su corazón y se arrepiente de sus pecados. ¿Va a cambiar nuestra vida mucho acá si caminamos con Cristo? Sí, muy seguramente. Pero ¿qué tanto cambio, qué tanto no? No garantiza que vayamos al cielo. Lo que garantiza es que Cristo vivió, murió y resucitó por nosotros. Esa es nuestra confianza. Y por eso los cristianos no estigmatizamos al que sufre de una u otra enfermedad, al que muere de una u otra cosa, y por eso podemos acercarnos al que esté enfermo, con los cuidados necesarios, pero podemos acercarnos. Al que esté muriendo, con los cuidados necesarios, pero podemos acercarnos. Aquí hemos recibido, yo he tenido la oportunidad de recibir aquí, alguna vez llegó alguien que me dijo que era un asesino y estuve aconsejándole y traía su arma ahí, y decía que quería salir de eso. Y yo no le podría decir a usted que es un asesino, entonces váyase para el infierno, porque usted es un sinvergüenza. No, él necesita a Cristo. Y tal vez aquel que no ha llegado a ese extremo de pecado o de consecuencias del pecado sobre su vida, a través de una enfermedad o de cualquier catástrofe, precisamente por eso es que no se arrepiente y cree, porque se cree muy bueno y estigmatiza a los demás. Los creyentes no estamos en eso. La enfermedad y la muerte en Cristo son aliviadas en esta vida. Y así muramos en un lecho sufriendo, créame, los creyentes que confiamos en Cristo en medio del sufrimiento más terrible, somos capaces de alentar a los que ni siquiera están sufriendo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. La enfermedad y la muerte no es el fin para el creyente. La resurrección y la vida es lo que Cristo compró para nosotros, porque Él pagó por nuestros pecados. Y el aguijón del pecado es la muerte, así que ya no tiene poder sobre nosotros. Amén. Moriremos, pero viviremos con Él. Esto es lo que por lo general predico cuando estoy, esta última parte en los funerales, y por eso me gusta predicar en los funerales. Aunque es muy duro cuando son cercanos a nosotros y familiares los que fallecen. Pero definitivamente en este tiempo sí que necesitamos saberlo. Arrepiéntete y cree en Cristo. Confía en Él. Él cambiará tu vida, te guardará hasta donde Él sepa que debe guardarte. Te permitirá experimentar dificultades, incluyendo enfermedades, hasta donde Él sepa que debe dejarte experimentar de acuerdo a su soberana voluntad. Te fortalecerá y te acompañará y te alentará, y partirás con Él cuando mueras, de la forma que sea que mueras, porque lo más importante no es morir con o sin una enfermedad determinada, lo más importante es morir en Cristo. Si no, de nada sirvió vivir esta vida. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar. Precisamente vamos a orar por los que están enfermos, vamos a orar por el ataque de pánico. ¿Sabe por qué estoy enseñando esto hoy? Porque de dentro de la iglesia, no la nuestra meramente, gracias a Dios nosotros estamos muy fortalecidos, aunque somos pocos en número, sino de otras iglesias también, y en fuera de las iglesias estoy viendo y he tenido la oportunidad de ministrar y orar por personas que están llenas de pánico, de ansiedad, de temor, de angustia, empezando por los mismos trabajadores de la salud y pasando incluso por aquellos que son ministros del evangelio. No quieren entrar en pánico,
como nosotros tampoco lo quisiéramos, pero les está asediando lo que el mundo nos está diciendo y pareciera que el único tema que hubiera fuera la virosis. Eso no es lo más importante. Cristo reina. La corona no la tiene un virus, la corona la tiene Cristo, y es la corona de gloria, reservada para aquellos que permanecen en Él. Amén. Señor, te pedimos en esta noche nos contestes por aquellos que han sido afectados con la enfermedad de este tiempo. Y cuando digo la enfermedad de este tiempo, no es porque sea la que necesariamente más haya matado en este tiempo, o porque sea la que necesariamente sea la más cruel o la más torturante, ni siquiera la que tenga el mayor índice de letalidad de las que vivimos en estos tiempos, sino porque es la que más nos invade por los medios de comunicación, internet, televisión, radio, por todos lados, y nos tiene acosados a punto del pánico, de la ansiedad, de la desazón. Ayúdanos, oh Santo Señor, a confiar. Ayúdanos a creer que no se trata de algo que se te haya salido de las manos, sino que definitivamente aún esto, Señor, tú lo puedes usar y de hecho lo usas para tu gloria. Algunos sacándolos de la enfermedad y otros permitiéndoles partir a través de esta enfermedad. Pero queremos pedirte, Señor, que los unos y los otros tanto salgan de esta enfermedad o partan de esta vida a través de esta enfermedad con Cristo. Que la enfermedad o la posibilidad de enfermar no nos lleve a ensimismarnos, a enclaustrarnos, a angustiarnos y a no recordar que por nada debemos estar afanosos, sino más bien pongamos todas las cosas delante de ti, que tienes cuidado de nosotros. Que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás tú no lo añadas. Que así como cuida los pajaritos, Señor, tú cuides, oh mi Rey, nuestras vidas. Tú guardes nuestros corazones primeramente y luego guardes nuestro aspecto físico. Señor, que así como la autora del himno ¿Cómo podré estar triste?, que pudo decir ¿cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir si Cristo es mi consuelo? Es mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en Él. Y ella tenía en mente lo que Cristo dijo de que guarda los pajarillos, cómo no cuidará de nosotros. Y a veces nosotros caemos presa como el mundo y con el mundo. Y te queremos decir, perdónanos, Señor, si hemos caído en ansiedad. Pero también sácanos, Señor, porque tú sabes que no ha sido deliberado a los que hemos caído en ansiedad esta búsqueda de un estado de angustia. Y te pedimos por aquellos que están sin Cristo, porque definitivamente cada vez más se sumergen y se sumergen en el dolor y la angustia. Algunos están pensando que entre más cercos hacen en su vida física, más libres van a ser de muerte. Pues acabamos de ver que la enfermedad le llega a los unos y a los otros, cualquiera que sea, y la muerte definitivamente en algún momento nos llega a todos. Y lo importante es que tú estés con nosotros y nosotros en ti. Ayúdanos, oh Santo Señor. Esta autora del himno, oh mi Rey, cantó ese himno después que tuvo mucha enfermedad y que no pudo continuar su vida ministerial misionera. Y muchos otros han compuesto que en medio de sus vidas de servicio han tenido que sufrir muchas calamidades y han encontrado gozo y paz en Cristo. Y pudo decir, como deberíamos decir nosotros hoy, feliz, cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Porque si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Así que, Señor, cuida de nuestras vidas. Cuida de nuestros corazones, cuida de las personas que están en ansiedad y llévalas a Cristo, Padre, y permítenos ser una voz de aliento para ellos y orar por ellas. Y si nos están escuchando, que en este momento ellas entiendan, las que estén en angustia y en ansiedad o estén cayendo en ello, junto con nosotros entendamos que aquel que murió por nosotros y que sufrió lo que nadie ha sufrido, una mezcla entre todas las enfermedades que pudiera sufrir la humanidad y todos los tormentos y todas las catástrofes porque sufrió por el pecado de todos los que iba a salvar, Jesucristo es el que nos consuela y nos alienta, nos protege y nos guarda y cuida de nosotros hasta que nos encontremos con Él, para que se arrepientan de sus pecados y confíen en Cristo con todo su corazón. Te damos gracias, Señor, trae paz y consuelo a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tarea. Como cortamos la transmisión y me demoré más, himno Bautista 484, la semana entrante lo vamos a tocar. ¿Cómo podré estar triste?
¿cómo entre sombras ir si Cristo es mi consuelo? Amén. Vamos a cantar la semana entrante. Dios me los bendiga, que les dé consuelo, les dé paz, les dé tranquilidad y sean portadores de consuelo y paz para aquellos que están sin Cristo o que están cayendo presas de la ansiedad. Bendiciones.